Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la teoría estructuralista de la administración. Veremos algunas generalidades, sus orígenes y los aspectos más importantes a resaltar de esta teoría. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos recordar a manera de introducción es donde ubicamos esta teoría en la línea del tiempo de las teorías administrativas, las cuales en muchas ocasiones ya hemos repasado. Situamos esta teoría junto con la teoría de la burocracia a finales de los años 40 y principios de los años 50, que involucran a pensadores como Max Weber, sociólogo alemán, Amitai Etzioni y otros que apoyaron esta teoría. Luego, pues vemos las demás teorías que se desarrollan, sistemas neoclásicas y las más contemporáneas. Esto a manera de situarnos en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las generalidades que involucra la teoría estructuralista? Primero, sus precursores, como habíamos dicho, Max Weber y Amitai Etzioni a finales de los años 1940, principios de los 50, hacían énfasis en la estructura y en el ambiente. ¿Cuáles fueron sus enfoques? La relación de la organización con su ambiente externo. Podemos decir, junto con las siguientes características, que es la organización con un sistema abierto, aquí ya empieza a dar los primeros esbozos de la teoría de los sistemas de la administración, que considera a la organización como un sistema que ya no solamente es endogámico, que mira hacia adentro, sino que también mira hacia afuera. Nos habla acerca del hombre organizacional, que tiene que ver con el desempeño de papeles simultáneos en diferentes organizaciones, y el enfoque múltiple y globalizador de la organización, enfocándose en lo que es la organización formal e informal, el análisis interorganizacional e intraorganizacional. Ahora, veamos qué es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a hablar acerca de los orígenes, las etapas de organización, los análisis de la organización o análisis organizacional, las tipologías, la organización y el hombre organizacional, el ambiente organizacional, los conflictos y al final veremos una evaluación crítica de la teoría estructuralista. Así que comencemos. Cuando hablamos de los orígenes debemos tener en cuenta cuatro aspectos muy importantes. El primero surge como oposición a la teoría tradicional o la teoría clásica y a la teoría de las relaciones humanas. Recordemos que estas en sí tienen poca compatibilidad, ya que la una se enfoca hacia la estructura y la otra hacia las personas. Se hizo necesario una posición más amplia y comprensiva que integrase los aspectos considerados por unas y omitidas por otras. Es decir, que la teoría estructuralista pretende ser una síntesis de la teoría clásica desde el punto de vista de lo formal de la estructura y de la teoría de las relaciones humanas desde el punto de vista informal. Tenemos también la organización como una unidad social y compleja. ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos viendo a la organización como algo más evolucionado, como una unidad que forma parte de la sociedad y por lo tanto existen relaciones entre los elementos internos, es decir, las personas, donde cada uno de sus componentes interactúa, comparten las personas comparten ya no solamente sus objetivos personales, sino también los objetivos de la organización. Pero, como vamos a verlo más adelante, en la parte de los conflictos puede que sean incompatibles, pero eso eventualmente puede ser de gran provecho para la organización. En este sentido, el diálogo es importante dentro de la teoría estructuralista, la cual toma esto de la teoría de las relaciones humanas. La influencia en las ciencias sociales. La influencia que recibió el estructuralismo o la teoría estructuralista de las ciencias sociales
tuvo una fuerte influencia desde el punto de vista de las opiniones de Zioni, de Bloch, de Scott, de obviamente de Max Weber, e incluso de los, hasta cierto punto, los trabajos de Karl Marx. Se concentran en las organizaciones como entes sociales y ven la estructura como un fenómeno, un conjunto donde se organizan y se alteran los elementos. Obviamente, cada uno de estos elementos tiene una función bajo una cierta relación, lo que permite la diversidad y la variación de estas unidades, como lo veíamos de una unidad social compleja. Y vemos el nuevo concepto de estructura, ya que recordemos que toma lo mejor de la posición de la teoría clásica, que es la primera teoría que nos habla la estructura, y nos permite reconocer que hay una diversidad dentro de la estructura. Ese conjunto formal de dos o más elementos y que aparentemente permanece inalterado puede tener un cambio. Es decir, que las diferentes o los diferentes componentes de la organización puede llevarnos hacia un nuevo concepto de estructura, el cual no solamente se relaciona hacia el interior, sino que también se relaciona hacia el exterior con las otras organizaciones. Recordemos que es la primera vez que hablamos acerca de la intraorganizacionalidad, es decir, las relaciones de las organizaciones entre sí. Muy bien, continuamos. Veamos las etapas de la organización. De acuerdo a la teoría estructuralista, las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo del tiempo, la cual se resume en estas 4 etapas. Tenemos la etapa de la naturaleza, que es la etapa inicial, en la cual los factores naturales, es decir, los elementos de la naturaleza, constituían la base única de la subsistencia de la humanidad. El papel del capital y del trabajo en este punto es irrelevante, no tiene sentido, ya que apenas estaban los esbozos de la civilización. Luego nos dicen que viene la etapa del trabajo. Este es un factor que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad. Viene a partir de la etapa de la naturaleza y incluye el trabajo, ese factor, como algunos lo llaman, perturbador, que condiciona las formas de organización de la sociedad. Luego tenemos la parte o la etapa de capital, que es la tercera etapa en la cual el capital prepondera sobre la naturaleza y sobre el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la sociedad. Entonces tenemos la naturaleza, el trabajo que parte de la naturaleza y ahora el capital, lo que comienza a mover, que es lo que motiva a las personas a poder seguir trabajando, a poder transformar lo que es la naturaleza del trabajo ya en capital, en un excedente. Y luego la última etapa, que es la etapa, según ellos, la etapa de la organización, donde la naturaleza, el trabajo y el capital se someten a la organización. Es decir, usa a todos los anteriores para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, para la teoría estructuralista, la etapa de la organización es la etapa cumbre de las etapas antes mencionadas. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el enfoque múltiple de la organización según la teoría estructuralista. Tenemos primero lo que es la organización formal e informal. En este sentido, trata de encontrar el equilibrio entre los elementos racionales y no racionales de la conducta humana, constituyéndose así el punto de partida o el punto principal de la vida. Mientras la teoría clásica se concentraba en la organización formal y la teoría de las relaciones humanas
solamente se concentraba en la informal, los estructuralistas trataban de estudiar la relación entre ambas organizaciones, es decir, la formal y la informal dentro de un enfoque múltiple. La teoría estructuralista enfoca el problema de relaciones entre la organización formal e informal en ese sentido. Es decir, la teoría estructuralista es una síntesis entre ambas. Ahí es donde busca tratar de encontrar ese equilibrio entre ambos. Trata de brindar una perspectiva más amplia y equilibrada que incluye a ambas organizaciones. Por lo tanto, amplía su campo con la finalidad de incluir todos los elementos que ambas organizaciones o ambos tipos de organizaciones proporcionen. Tenemos las recompensas materiales y sociales. En cuanto a esto, los estructuralistas combinan los estudios de la escuela clásica y de las escuelas de las relaciones humanas, es decir, en cuanto a las recompensas utilizadas por la organización para motivar a las personas, los estructuralistas tratan de combinar los estudios brindados por ambas escuelas para darle un significado a esas recompensas que reciben los trabajadores. Es decir, el significado de las recompensas salariales y sociales y todo lo que se incluye en los símbolos de posición o en las recompensas sociales. Recordemos que las recompensas no solamente son de tipo salarial, también pueden ser de tipo social. Tenemos lo que es los diferentes enfoques de la organización. Para los estructuralistas, las organizaciones pueden concebirse según los diferentes enfoques o concepciones, que es el modelo racional y el modelo del sistema natural. En este sentido, cuando hablamos del modelo racional de la organización, concibe a la organización como un medio deliberado y racional para alcanzar metas conocidas, es decir, fue creado intencionalmente la organización con un propósito. Los objetivos organizacionales son explícitos. ¿Para qué? Primero, pues para que se puedan cumplir. Recordemos que los objetivos tienen tres condiciones para hacer que sean realmente medibles y alcanzables. Por lo tanto, deben ser explícitos para poder lograrse y así poder lograr las utilidades que se están buscando. Y todos los aspectos y componentes de la organización son deliberadamente hechos o creados o propicios para alcanzar la más alta eficiencia de acuerdo a los recursos que dispone la organización. Ahora, cuando hablamos del modelo del sistema natural, se concibe a la organización como un conjunto de partes interdependientes que constituyen el todo. Es decir, que cada parte contribuye con algo y al mismo tiempo recibe algo del todo, lo cual permite la interdependencia dentro de un ambiente más amplio. No solamente es hacia adentro, sino también hacia afuera. Por eso es que decimos que tiene estos dos diferentes enfoques con respecto a la organización. Veamos el cuarto. Diferentes niveles de la organización. Las organizaciones se caracterizan por una jerarquía de autoridad, es decir, por la diferenciación de poder. En ese sentido, la teoría estructuralista nos muestra tres tipos de niveles: el institucional, el gerencial y el técnico. El institucional es el nivel organizacional más elevado, compuesto por los dirigentes o los altos empleados. También es lo que comúnmente conocemos como el nivel estratégico, ya que es responsable por la definición de los objetivos y las estrategias que la organización debe cumplir. Luego tenemos el nivel gerencial, que es el nivel intermedio, situado entre el nivel institucional y el nivel técnico. Una vez tomadas las decisiones en el nivel institucional, pues es responsabilidad del nivel gerencial poder llevar esos planes a una ejecución junto con el nivel técnico. Este llega a ser, por lo tanto, el nivel técnico, el nivel más bajo de la organización. Es el que conocemos como el nivel operacional, donde se ejecutan las tareas, donde todo lo planeado se viene a aplicar. Por lo tanto, es el nivel, como sabemos perfectamente, donde se ejerce el mayor control para ver cómo se están haciendo las tareas de acuerdo a lo planeado. Tenemos el quinto enfoque, que es la diversidad de organización.
incluir otros tipos diferentes de organizaciones además de las fábricas, que era lo que se conocía en esa época. Hay que incluir organizaciones pequeñas, medianas y grandes, públicas y privadas, y empresas de más diversos tipos. Es decir, para los estructuralistas hay que, dentro de la categoría de organización, incluyen colegios, clubes, iglesias, todo aquel que tenga un propósito como objetivo. En ese sentido, mientras la administración científica y la escuela de relaciones humanas se enfocaron hacia las fábricas, el estructuralista amplía el campo de análisis de organización con la finalidad de incluir otros tipos diferentes de organizaciones, agrícolas, comerciales, como he dicho hace poco, incluso las prestadoras de servicio, organizaciones religiosas, como mencioné, filantrópicas, perdón, partidos políticos, cárceles, bueno, de diferentes tipos. Y luego tenemos el enfoque múltiple último, que es el análisis interorganizacional. Los estructuralistas fueron los primeros en preocuparse por ese tipo de análisis. Todas las teorías administrativas anteriores se preocupaban por fenómenos que ocurren dentro de la organización. Por eso una de sus críticas, tanto a la científica como a la clásica, incluso a las relaciones humanas. Sin embargo, el análisis de la conducta interorganizacional se hizo significativo a partir de la creciente complejidad y de la interdependencia de las organizaciones. No está, es decir, las organizaciones no están aisladas, de una u otra forma se afectan, sobre todo si pertenecen al mismo tipo de mercado y si una es la competencia de la otra. La relación entre la organización y el ambiente revela el grado de dependencia de la organización respecto a los eventos externos que suceden. Por lo tanto, esto genera una fuerte interdependencia entre organizaciones. Cada organización interactúa con su ambiente externo y con otras organizaciones que están en ese mismo medio. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar acerca del hombre organizacional. Veamos 4 aspectos importantes respecto a este tema. El primero, debe ser flexible, o sea, la flexibilidad. ¿Flexibilidad frente a qué? Frente a los cambios constantes que ocurren en la vida moderna. El hombre organizacional debe aprender a adaptarse a los cambios que hay, tanto en el mercado como en las organizaciones. Recordemos que lo único constante que hay es el cambio. La tolerancia a las frustraciones, que puede evitar el desgaste emocional derivado del conflicto entre las necesidades organizacionales y las individuales. Es decir, el hombre organizacional debe buscar la forma de poder alinear este tipo de necesidades para evitar que este se frustre y pueda lograr los objetivos de la empresa. La capacidad de posponer las recompensas, es decir, compensa el trabajo rutinario dentro de la organización en detrimento de las preferencias personales, lo que nos dice que la idea o lo ideal es que el hombre organizacional debe colocar las necesidades de la organización por encima de las propias, pero la idea desde el punto de vista del liderazgo es que podamos alinear de alguna forma lo más posible estas dos tipos de preferencias. Y por último, el permanente deseo de realización para garantizar la conformidad y las posiciones de carrera dentro de la organización. Es decir, un órgano organizacional que puede ir avanzando, que puede ir ascendiendo, que se puede ir adaptando a los cambios, que puede desempeñarse en cualquier tipo de cargo dentro de la organización. Muy bien, continuamos. Veamos ahora lo que tiene que ver con el ambiente organizacional. En este sentido, las organizaciones viven en un mundo humano, social, político y económico. Es decir, existe un contexto el cual se denomina lo que llamamos el ambiente o el medio ambiente. ¿Qué es esto? El ambiente es todo lo que se envuelve externamente o todo lo que le pase externamente a la organización. Para los estructuralistas, el ambiente se constituye por las demás organizaciones que forman la sociedad. En este sentido, hay 2 conceptos fundamentales para el análisis interorganizacional. Tenemos el concepto de interdependencia
de las organizaciones en la sociedad. ¿Qué es esto? Quiere decir que ninguna organización es autónoma o autosuficiente. Toda organización depende de otras organizaciones y de la sociedad en general para poder sobrevivir. Existe una interdependencia de organizaciones con la sociedad en general en función de las complejas interacciones entre ellas. Es decir, no está solo, necesita la organización de relación con las otras empresas que hay en la sociedad. Y por último, el conjunto organizacional. Las relaciones entre una organización de enfoque y su conjunto organizacional se mide por el conjunto de papeles de su personal de frontera, es decir, por su personal que está enfocado externamente para el contacto o la conexión con otras organizaciones. En este sentido, los estructuralistas inauguran un nuevo ciclo en la teoría administrativa, que es el gradual desprendimiento de aquello que ocurre dentro de las organizaciones para aquello que ocurre fuera de ellas. Bien, continuamos. Veamos lo que es el conflicto. Este es un tema bastante interesante. Los conflictos son los elementos generadores de los cambios y de la innovación en la organización. ¿Por qué? Resulta que los estructuralistas no están de acuerdo en que necesariamente debe haber una armonía entre los intereses de los patrones o de la organización con los de los empleados, sino que ambos ponían fuera de discusión el problema del conflicto que se deriva de colocar en primer lugar estos objetivos. Por lo tanto, el conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos o intereses antagónicos y colindantes que pueden chocar, pero que de allí puede surgir algo interesante y puede surgir algo bueno. Hoy se considera la cooperación y el conflicto como dos aspectos de la actividad social dentro de la organización. Es más, dos lados de la misma moneda. A través del conflicto se puede evaluar el poder y el ajuste del sistema a una situación real. ¿El conflicto en qué consiste? En este sentido, los estructuralistas hablan de cuando hay una oposición aparente, ya sea entre los conflictos organizacionales o entre los conflictos pero los objetivos de metas de mis compañeros, si es bien manejado por el gerente o por el líder, esos conflictos lo que nos pueden llevar es a nuevas alternativas o nos pueden llevar a cambios interesantes o a nuevas soluciones, es decir, nos puede ayudar a innovar, como lo habíamos dicho al principio, en la organización. El conflicto, por lo tanto, es importante dentro de la teoría estructuralista. Pero vuelvo y repito, hablamos del conflicto como aquello que me puede generar alternativas a una situación. Dos ideas diferentes para lograr el mismo objetivo o de qué forma se pueden aplicar mejor, cuál puede ser más eficiente. Entonces ese conflicto eventualmente tiende a ser de beneficio para la organización y por lo tanto para los trabajadores. Y por último tenemos las críticas de la teoría estructuralista. Tenemos la primera crítica, que es la convergencia de varios enfoques divergentes. En este sentido, en la teoría estructuralista se puede observar que hay una convergencia de varios enfoques: la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas y la teoría burocrática, en un intento aparente de integración y de ampliación de los conceptos de esta teoría. Esto es lo que se llama el enfoque múltiple en el análisis de organizaciones. La ampliación del enfoque. El estructuralismo cambia el punto de enfoque dirigido hacia el individuo, que viene de la teoría clásica, y del grupo, que es la teoría de las relaciones humanas, hacia la estructura de la organización como un todo. En ese contexto, la teoría estructuralista se interesa por la organización tal como un sistema social y cuya estructura debe estudiarse en sí misma. Por lo tanto, la visión es más amplia,
ya que no solamente se enfoca en un solo aspecto como las otras teorías. La doble tendencia teórica. Aquí la teoría estructuralista ve a la organización como un todo y, como habíamos hablado ahorita, la dinámica que se promueve el conflicto. En este sentido, el estructuralismo coexiste con dos tendencias teóricas relevantes, que es la integradora, que la ve como un todo, y la del conflicto. En el caso de algunos autores que enfatizan la estructura y los aspectos integrados de la organización, con el objetivo de que el análisis de la organización sea más amplio y no se vean aislados los componentes. Y los que se enfatizan en el conflicto o los aspectos de conflicto y división de la organización, la preocupación es mostrar la dinámica. El objeto de análisis son los conflictos, no la organización como un todo. El análisis organizacional más externo. En este sentido, el análisis de todo tipo de organización compleja, como lo habíamos visto hace un momento. La teoría estructuralista estimuló el estudio de organizaciones no industriales y de organizaciones no lucrativas, como hemos dicho, escuelas, universidades, hospitales, sindicatos, etc. El estructuralismo trata principalmente de organizaciones complejas y del estudio y del análisis de organizaciones formales. En este sentido, el término de organizaciones formales se refiere a las organizaciones sociales formalmente establecidas para alcanzar propósitos explícitos. Tenemos la inadecuación de las tipologías de las organizaciones. En este sentido, las tipologías de organizaciones ofrecidas por los estructuralistas son criticadas por sus limitaciones en cuanto a la aplicación práctica y por el hecho de que se basan en una única variable o un aspecto básico. Su aplicabilidad y validez no es extensa, no es general, son hasta cierto punto problemáticas. En este sentido, las organizaciones no se deben clasificar de acuerdo a una tipología en específico, ya que las tipologías que presenta la teoría estructuralista son consideradas hasta cierto punto sencillas y unidimensionales, reduciendo las organizaciones a una única dimensión para poder compararlas entre sí. La teoría de las crisis. La teoría estructuralista se denomina también la teoría de las crisis, pues tiene más que decir sobre los problemas y las circunstancias de organizaciones complejas que con su normalidad. Los autores estructuralistas son críticos y revisionistas, procurando localizar en las organizaciones el núcleo del problema que tienen. Y por último, pero menos importante, la teoría de transición y cambios. La teoría estructuralista es una teoría de transición y cambios en que el campo todo parece estar en un estado de conocimiento acelerado. Es decir, faltando aún una exacta definición de los componentes y relaciones que más adelante lo pudo definir la teoría de los sistemas. Entonces, la teoría estructuralista la consideramos como una transición hacia el sistema, aunque quedan unas cosas pendientes, pero estas son alcanzadas y logradas en la teoría de los sistemas. Por ejemplo, los estructuralistas se quejan con frecuencia que en ciertas áreas se carece de estudio y de definición, como en el ambiente y relaciones interorganizacionales. En ese sentido, más adelante la teoría de sistemas se enfoca en esos aspectos que los estructuralistas dicen que no se están enfocando debidamente las otras teorías. Muy bien, hasta aquí llegamos con el tema de la teoría estructuralista. Espero que les haya gustado. Cualquier inquietud, por favor, en los comentarios pueden dejarlo, alguna duda que tengan. Suscríbanse al canal, compártanlo con sus compañeros y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.